Buenas tardes, chicos y chicas, ¿cómo están? Arrancamos nuestro segundo módulo del curso de entrenamiento funcional. Eh, Antes que nada, preguntarles sobre su experiencia, qué tal con el examen. Si hay alguna duda o demás, igualmente pueden escribir al grupal. Vamos a tratar de aclarar las dudas necesarias. Eh, Vamos a tratar de hacer un repaso otra vez de lo que son las capacidades físicas, porque eso quedó en la mitad en la clase, la última clase virtual. Y voy a tratar de hacer un resumen hasta la mitad de la clase hoy, porque estoy indispuesta. Ahí ya les escribí en el grupo. Así que eh, vamos a tratar de hacer lo que se pueda. Cualquier cosa voy a cortar un rato y regreso, ¿está bien? Eh, Traten de poner su micrófono en silencio, por favor, y cualquier cosa cuando van a hablar, activan. Capacidades físicas, hayamos visto su definición y su clasificación, condicionales, coordinativas y la flexibilidad, ¿sí? Las condicionales que estaban determinadas por factores energéticos que se liberan en los procesos de intercambio de sustancias en el organismo producto del trabajo físico. Estas capacidades condicionales se clasifican en velocidad, fuerza y resistencia. Después tenemos las capacidades físicas coordinativas. Estas se caracterizan por el proceso de regulación y dirección de los movimientos y constituyen una dirección motriz de la capacidad del hombre y solo se hacen efectivas en el rendimiento deportivo a través de la unidad con las capacidades físicas condicionales. Habíamos visto su clasificación de las capacidades físicas coordinativas, generales o básicas, especiales, complejas. Dentro de las generales o básicas tenemos adaptación y cambio motriz, regulación de los movimientos. Dentro de las especiales vimos orientación, equilibrio, reacción simple y compleja, ritmo, anticipación y diferenciación y coordinación. Dentro de las complejas tenemos el aprendizaje motor y agilidad. Habíamos separado la flexibilidad para su estudio, vimos ahí varios conceptos de diferentes autores. La clasificación en activa y pasiva, el videíto que les pasé en el grupal, que espero que hayan podido ver. Y después pasamos a lo que es la diferencia entre la rapidez y la velocidad, definiendo entonces y viendo las diferencias principales entre ambos. Recordar entonces que la rapidez es una propiedad, perdón, general del sistema nervioso central y se manifiesta de forma total en las reacciones motoras y cuando se ejecutan movimientos muy simples sin sobrecarga. La rapidez en todas sus formas de manifestación están condicionadas por factores genéticos, por lo tanto, la posibilidad de desarrollarlos están limitados. Después tenemos que la velocidad, al contrario de la rapidez, se refiere más bien a los movimientos, a la acción motriz en sí, movimientos o desplazamientos en el espacio, y también es una función de, o sea, depende de la rapidez, de la fuerza y de la resistencia. Y por supuesto la capacidad de la persona, el atleta, el individuo de coordinar racionalmente sus movimientos según las condiciones externas en las que se desarrollen las tareas motoras o motrices. Entonces, a diferencia, la velocidad, a diferencia de la rapidez, sus posibilidades de mejora son ilimitadas y también, por supuesto, la mejora en lo que es la velocidad de movimiento o desplazamiento, ¿sí? Quedamos en resumen que la velocidad entonces representa la capacidad de un sujeto para realizar acciones motoras en un mínimo de tiempo y con el máximo de eficacia. Habíamos citado los tipos de velocidad. Tenemos la de reacción, la velocidad de traslación y la resistencia a la velocidad. Tenemos entonces dentro de lo que es velocidad de reacción, tenemos la simple y la compleja, y dentro de lo que es la velocidad de reacción compleja, tiene una subdivisión que sería velocidad de acción simple,
y de acción compleja. ¿Ok? Son tres los principales. La primera se divide en dos y se subdivide en dos. Reacción simple, reacción compleja, y la de reacción compleja se subdivide en acción simple y acción compleja. Les había dejado el videito que tiene varias ideas para que vayan adhiriendo a sus entrenamientos. Estos son puntos específicos que hay que tomar en cuenta cuando queremos mejorar o trabajar la velocidad, sea velocidad de desplazamiento o velocidad de movimiento, utilizar los ejercicios que los alumnos o los individuos dominen prácticamente, o sea, hay que crear hábitos, pulir, ¿sí? Romper la barrera de la velocidad variando el método y el ejercicio, utilizar ejercicios variados, entrenar cuando el sistema nervioso central está en condiciones, suspender los ejercicios cuando hay síntomas de cansancio y por supuesto realizar los ejercicios de rapidez después del calentamiento, no después de haber trabajado, por ejemplo, fuerza. Utilizar ejercicios también con la máxima velocidad posible y cuidar los intervalos de descanso entre tandas y repeticiones. Eso es nada más un bosquejo generales nomás. En la anterior presentación ustedes tienen las capacidades y de hecho que vamos a ir viendo los ejercicios que se aplican según la capacidad que vayan a trabajar. Qué potencia más aún. Acuérdense que para su estudio lo separamos, pero en el momento de aplicar dentro de lo que es un circuito de entrenamiento funcional, por supuesto, una depende de otra y una potencia otra, ¿sí? Vamos a entrar un poco, este es largo, esta parte, un poquito de lo que es anatomía. Vamos a retomar y retocar otra vez y remover un poco. Eh, para algunas personas es sencillo, están a lo mejor muy frescos en ciertos nombres, ciertas articulaciones, ciertos términos, pero pido paciencia también para los otros compañeros que recién se están o vuelven a retomar después de un cierto tiempo, entonces vamos a volver a tocar lo que es la parte de los huesos, vamos a volver a tocar la parte de músculos, tendones, vamos a ir viendo las diferencias y vamos a partir un poquito vamos a fraccionar un poco lo que es el aparato locomotor, lo que es el cuerpo humano, ¿verdad? A ver qué tal están. Y antes que nada, preguntarles a ustedes si están frescos en lo que es toda esta parte del funcionamiento del cuerpo, ¿verdad? En lo que es la anatomía, si tienen conocimiento, si se acuerdan. Siempre tenemos algo básico que viene del colegio, ¿verdad? Y algunas profesiones que tenemos en el grupo, algunos profesionales que por supuesto se dedican y tienen que manejarse muchísimo mejor para poder orientar y para poder dosificar justamente sus terapias, ¿verdad? Em, Quiero saber y quiero que me digan por qué ustedes creen importante conocer el funcionamiento y la anatomía en sí del cuerpo. O sea, en qué aplica, aparte de conocer los nombres de la musculatura, eh, en qué les va a beneficiar a ustedes, qué creen ustedes, qué beneficio van a obtener conociendo un poquito más o actualizándose o recapitulando, ¿sí? Removiendo otra vez algunos que otros estudios anteriores. eh, ¿Qué creen, qué importancia creen que tiene para lo que es este curso? Ahora me tiene que hablar. De hecho, ¿creen importante? ¿Es necesario? ¿No es necesario? ¿Por qué? Opinen. Profe, para mí, por ejemplo, es muy importante saber la capacidad de cada articulación Ajá. de cada músculo. Por ejemplo, la capacidad que tiene la rodilla para hacer cierto ejercicio. Por Ujú. ejemplo, muchas rotaciones sobre el eje de la rodilla, la articulación no se puede realizar. ¿Por qué? Porque ahí tenemos ligamentos que son los cruzados, tenemos los meniscos, entonces podemos lesionarle también de paso. Entonces, aplicable a lo que estás, y vos te manejas bien, ¿te acordás de la mayoría o vas a adentrarte otra vez? Y voy a refrescar memoria. Está muy bien. Viene una Más de las, nosotros, con el tiempo, con la práctica y con las lesiones. sí, Uno se pone más curioso, ¿verdad? sí, Que tiene que buscar alternativas. Ese es uno ahí de los aprendemos mucho nosotros.
Sí, ese es uno de los motivos. ¿Por qué otra razón ustedes creen? A ver, quiero escuchar otra vocecita que es importante. Aquí entra todo, entra músculos, huesos, articulaciones, tendones, ligamentos. ¿Nadie más? No me digas que solo la compañera es la que va a hablar, ¿eh? Bueno, ya que nadie más dice nada, entonces vamos a ir viendo a qué nos enfocamos exactamente y vamos a ir sacando nuestras conclusiones. Definición de anatomía y fisiología, ¿sí? Por supuesto, ambas asignaturas, ambas ramas eh, enfocan más en lo que es en la parte de fisiología del ejercicio, también tiene mucho que ver con anatomía, con morfología, ¿sí? Entonces son dos ramas de la ciencia, la anatomía y la fisiología, que proveen las bases necesarias para aprender las estructuras y las funciones del cuerpo humano. Anatomía, ¿sí? Ahí tienen el desglose de la palabra y es la ciencia de las estructuras corporales y las relaciones o las uniones que existen entre ellas. Y la fisiología como tal es la ciencia que estudia las funciones corporales, es decir, cómo funciona este ensamblaje, esta estructura y cuál es la relación que hay entre ellas y cómo funcionan las distintas partes del cuerpo, ¿sí? Ya la fisiología en sí, también entran los órganos y el funcionamiento y el enlace que existe, pero para justamente estudiar y saber cuál es el funcionamiento completo, por supuesto, vamos a separarlo en anatomía, fisiología, un poco de morfología y vamos a ir mironeando. Y vamos a arrancar entonces con una parte de lo que es la anatomía, con el aparato, con el sistema musculoesquelético o el aparato locomotor. A esto se le llama aparato locomotor o también sistema musculoesquelético, a la compleja red de tejido de distinta naturaleza que permite al cuerpo humano sostenerse en pie y realizar diferentes movimientos, desde simplemente levantarse y caminar hasta los más precisos y delicados gestos que hacemos con las manos. Ahí tienen exactamente el perfil, ¿verdad? O el desglose o el corte para ver un poquito más de lo que consta entonces el sistema locomotor. Este abarca los huesos, las articulaciones, el cartílago, los tendones y la musculatura. Entonces el aparato locomotor consiste en la unión de varios conjuntos diferentes que son el sistema osteoarticular. Está compuesto por huesos, articulaciones y ligamentos. Y el sistema muscular que está compuesto por los músculos y los tendones, ¿sí? Esa es su forma de adherirse al cuerpo. Cada uno tiene su ensamblaje y su punto de unión, su punto de inserción y su punto de unión, por supuesto, ¿sí? Entonces, cada uno funciona también con un hilo o como de unión y punto de unión entre lo que es el músculo a la articulación, el músculo a los ligamentos, a los tendones, ¿sí? Entonces, ahí es que van agarrando las formas, ¿sí? Y los puntos, por supuesto, donde nace y donde se van insertando tienen su forma de cerrar esa parte o esa rama justamente de cada parte del cuerpo, de cada zona, ¿verdad? Entre lo que es el sistema osteoarticular y el sistema muscular, entre ambos brindan entonces el soporte al cuerpo, mantienen su forma y se permite también realizar movimientos que son coordinados gracias a la coordinación que ejerce, por supuesto, nuestro centro de comando, el sistema nervioso central, compuesto por los nervios, la columna y el cerebro. O sea que es cuerpo completito. De estos dos sistemas principales, el óseo y el muscular, el óseo se considera un sistema pasivo y el segundo, que sería el muscular, se considera un sistema activo, ya que el sistema muscular es el último y es el que pone en marcha, perdón. El último de estos, que es el segundo, el activo, el muscular, es el que pone en marcha el movimiento, ¿sí? El que nos da justamente
a través de la compresión, el estiramiento. Una vez que llega a ellos el estímulo del sistema nervioso central proveniente del cerebro, ¿sí? Entonces, gracias a la musculatura, que es nuestro sistema activo, es que podemos movilizarnos también, pero no pudiéramos realizar los movimientos como tal, o el ensamblaje en sí necesita del esqueleto, o sea, también necesitamos de nuestro chasis como tal, ¿sí? El esqueleto de toda nuestra estructura. Y por supuesto, el centro de comando, sin eso no funciona. Un punto importante en este aparato lo constituyen las articulaciones, que son el punto de contacto, ¿sí?, entre dos huesos en el cuerpo, las cuales pueden permitir cierto tipo de movimiento y conforme a ello se van a clasificar en sinartrósicas o sinartrosis, que son las articulaciones que son sin movimiento, sínfisis, que sería con un solo monoaxial, un solo movimiento, es decir, sobre un mismo eje. O la diartrósica o diartrosis, que es con movimientos más complejos. Entonces ahí tienen que conforme al tipo de articulación, al punto de contacto, ¿sí? Hay ciertos tipos de movimiento. Entonces, tipos de movimiento o clasificación de movimientos en las articulaciones sería sinartrosis, diartrosis y tenemos la sínfisis también. Serían tres. Uno es con un movimiento, uno es sin movimiento, el otro es con un solo movimiento, sobre un mismo eje, perdón, y la última sería con movimientos más complejos. Entonces, los huesos ocupan un sitio fijo en las articulaciones gracias a los ligamentos que lo mantienen en su lugar. Entonces, cada uno tiene su punto de ensamblaje, pero también su característica y su función principal. De manera semejante, los tendones son el tejido que une a los músculos al hueso, hechos de un material sumamente resistente que permite el movimiento elástico de las fibras musculares sin que ello signifique desprenderlos de su lugar obligatoriamente en el esqueleto. Entonces acá vamos a ver nuestro aparato locomotor. De un lado tienen los huesos de manera general y desordenada y los músculos también de manera general y desordenada, que después vamos a ir reubicando, ¿sí? Vamos a ver si podemos hacer una previa de un examencito de UNE con flecha por lo menos para la próxima clase. Así descansan sus 10 minutos. Vamos a adentrarnos, vamos a hacerle entonces un corte a nuestro aparato locomotor, ¿verdad? Y vamos a arrancar de los huesos. Vamos a empezar de adentro hacia afuera, ¿sí? Lo más interno. Entonces vamos a arrancar con nuestra estructura, con nuestro chasis como tal. Los huesos, el hueso es un órgano firme, duro y resistente que forma parte del esqueleto de los vertebrados. Está compuesto por tejidos duros y blandos. El principal tejido duro es el tejido óseo, que está compuesto en un 25% de agua, 25% de proteína y 50% de sales minerales, en particular el calcio. El esqueleto humano tiene 206 huesos que pueden clasificarse según su forma. Tenemos entonces los huesos largos, huesos cortos, huesos planos, huesos irregulares y huesos sesamoideos. Vamos a ir mirando. Los huesos largos son los que predominan, donde predomina la longitud por sobre otras dimensiones. Suelen encontrarse en las extremidades como el fémur, el radio, la tibia y el peroné. Para los huesos cortos, las dimensiones son más o menos equivalentes, siendo su forma aproximadamente cúbica. Son de este tipo los huesos pequeños que forman parte del carpo en la muñeca. Abajo tienen la imagen de los diferentes tipos de hueso, la forma, según su forma, cortos, largos, planos, sesamoideo y irregular. Después tenemos los huesos planos, que estos huesos son delgados, como los que forman justamente la bóveda del cráneo.
Los huesos irregulares, como pueden ir viendo, son huesos de forma irregular, como las vértebras. Y los huesos sesamoideos reciben justamente ese nombre por su forma que se parece a una semilla de sésamo. Son huesos pequeños y accesorios que se suelen encontrar cerca de los tendones en manos y pies. Ahí tienen la imagen de los diferentes tipos de huesos según su forma. Y acá tienen justamente los huesos cortos en el pie. Después tenemos los huesos irregulares en la vértebra. Después tenemos los huesos largos, ¿sí? Encontramos el húmero, radio, cúbito, fémur, peroné, tibia. Tanto en tren superior como en tren inferior, ¿sí? Aquí tenemos los huesos planos, el esternón, la escápula y los huesos craneales y las costillas. Y los huesos irregulares, que son las vértebras sacro, y que me faltarían los sesamoideos. Los sesamoideos están en las falanges. Sí, en tendones, en manos y pies, los más chiquititos, en forma de sésamo. Ahí tiene entonces según la clasificación, según su forma, la forma de los huesos, que son 5. Va al examen estos chicos. Y ahora sí vamos a ver el sistema óseo, acá sí ya está un poco más de manera frontal y más específico, bien direccionado con los nombres. Tenemos entonces el sistema óseo, que con una vista frontal, de un lado tienen la columna vertebral y del otro lado, por supuesto, apuntando y bien dirigido, bien direccionado, están todos, cada uno en su respectivo lugar, con la flecha que tiene que ser bien ahí específico. Tenemos entonces el cráneo, la mandíbula, la clavícula, el manubrio, la escápula, el esternón, la costilla, el húmero, cúbito, radio, la zona pélvica, carpo, metacarpo, falanges, tenemos el fémur, la rótula, la tibia, el peroné, tarso, metatarso y falange. Y del lado izquierdo tenemos entonces lo que es las vértebras cervicales, las torácicas y las lumbares, sacro y coxis. Aquí tenemos entonces el sistema óseo en vista posterior, también columna vertebral. Tenemos el cráneo, el atlas, la mandíbula, la clavícula, la escápula, el húmero, las costillas, cúbito, radio, pelvis, fémur, tibia, peroné y calcáneo en los talones. Tenemos el tarso, el metatarso, falanges y se repite, ¿verdad? Es según la posición. Para que vayan otra vez refrescando. Creo que los huesos son más fáciles de aprender que la musculatura como tal. La musculatura es un poquito más complicada. Bueno, ya conociendo lo que es la distribución o los nombres del sistema óseo, vamos a pasar a lo que son las articulaciones. Ya sabemos que según el tipo, la forma del que tiene el hueso, se clasifican en 5 tipos, ¿verdad? Ahora vamos a ir a las articulaciones. Las articulaciones entonces son la unión entre dos huesos. Las hay de 3 tipos. Sería una clasificación. Encontramos entonces las móviles, las semimóviles y las fijas, que como ustedes pudieron ver en el anterior, ya habíamos conversado de eso. Según el tipo de movimiento, ¿sí? Que tienen las articulaciones, van a encontrarlo así: sinartrosis y artrosis sínfisis. Pero también hay una forma más sencilla, lo van a encontrar como móviles, semimóviles y fijas. Sencillo. Móviles que permiten un movimiento amplio como la articulación de la rodilla, el codo y el tobillo. Las semimóviles entonces permiten movimiento limitado como la de las vértebras de la columna. Y las fijas son aquellas que no permiten ningún movimiento como las que unen los huesos del cráneo, ¿sí? Fijos. Sencillito. Entonces, unión entre dos huesos y hay 3 tipos: móviles, semimóviles y fijas. De ahí pasamos a los ligamentos y los cartílagos, que muchas veces queremos confundir también entre tendón, ligamento y cartílago, ¿sí?
Los ligamentos son bandas de tejido muy resistente y elástico que unen los huesos a las articulaciones. El ligamento es el que permite el movimiento, pero también evita, ¿sí?, mover los huesos de modo excesivo, lo que previene las luxaciones en el caso de movimientos que sean bruscos o forzados. Entonces, ligamentos, bandas de tejido resistente elástico que une hueso con articulación. Después tenemos el tejido cartilaginoso o el cartílago. Es un tipo de tejido conectivo, especializado, elástico también. Se encuentra revistiendo las articulaciones. Esta es la capa. En las uniones entre las costillas y el esternón, como refuerzo de la tráquea y los bronquios, el oído externo y el tabique nasal. Esta es como una capita protectora, ¿sí? Entonces es un tejido conectivo especializado, por eso que tiene zonas específicas, también es elástico. Y por supuesto reviste y protege estas articulaciones. Y el tendón es también una banda de tejido muy resistente que se encuentra en ¿dónde? En los extremos de un músculo, ¿sí? Al finalizar un músculo, esa cosita, ese detallecito que ven, el punto de unión o su hilo de unión o su fuerza o su alambrecito de unión sería el tendón, que es una banda de tejido entonces también resistente, que se encuentra justo al extremo del músculo. Sirve para unirlo ¿a qué? Al hueso, su forma de pegarse o de adherirse al hueso. Los tendones son los que transmiten la fuerza desarrollada por el músculo al hueso, ¿sí? Sin los tendones, entonces la musculatura en sí no tendría esa capacidad tampoco de realizar ese movimiento. Todo funciona en conjunto, ¿verdad? En unión al final de cuentas, para producir el movimiento. Entonces ya vimos la diferencia entre, definimos los tres, tenemos ligamentos, ¿sí? Ambos son tejidos, uno es especializado, son elásticos, uno es más resistente que otro, pero cada uno tiene su función principal. Sepan a qué llamamos entonces, cuál es el que une las articulaciones, cuál es el que recubre y cuál es el que está al final o al principio de la musculatura, ¿sí? Para que no se confundan el día de mañana. Y acá tienen la imagen entonces más específico. Fíjense dónde están los tendones y cómo es su función. Es el que conecta entonces el músculo con el hueso. Y los ligamentos son los que conectan hueso con hueso, ¿sí? Uno recubre, uno está más adentro, uno está más por fuera, ¿sí? Uno sirve de punto de unión, el otro de cobertura, ¿sí? De protección. Pero por supuesto todos funcionan sincronizados. Entonces, hasta acá, chicos, hablamos un poquito de los huesos, de las articulaciones, diferenciamos un poquito entonces lo que son los tipos de articulaciones, ligamentos, cartílagos y tendón. De esto vamos a pasar a lo que son la musculatura, ¿sí? Un ratito, voy a darle 5 minutitos más, vamos a llegar por lo menos hasta ahí 20 y 25 y vamos a cortar ahí, chicos, no voy a terminar hoy la clase. Me cuesta concentrarme en lo que voy a decirles, en lo que quiero explicarles con las molestias que tengo. Entonces, por eso nomás que me ven así con esa cara y esa disconformidad y que tengo la palabra pero no se me sale porque me está costando un poquito la concentración, ¿sí? Los músculos, chicos, son tejidos que tienen la capacidad de generar movimiento al contraerse y al relajarse, ¿sí? El tejido que forma el músculo se llama tejido muscular. Está formado por células especializadas que se llaman miocitos. Tienen la capacidad de aumentar o disminuir su longitud cuando reciben impulsos eléctricos generados por el sistema nervioso central, como se ha dicho antes. Los músculos del cuerpo humano pueden clasificarse según sus diferentes criterios. Se puede clasificar según su forma, según su función, pero sobre todo según su tipo de movilidad. Según tipo de movilidad, los músculos pueden ser voluntarios, son los que movemos de manera consciente, y los involuntarios. Este es tema de examen también, chicos, así que
tomen en cuenta, porque acá hay muchas clasificaciones y tipos y esto y características, entonces lean bien antes de. Eh, tenemos entonces los involuntarios, son los que se contraen sin que nos demos cuenta de ello, como los músculos del corazón. Los que forman parte del sistema locomotor son los músculos entonces voluntarios. ¿Cuáles conforman entonces el sistema? ¿Cuáles serían los que forman parte del sistema locomotor? Son los voluntarios, ¿sí? Los que se contraen entonces de manera, o los que movemos de manera consciente. Existen tres tipos de tejido muscular. Tenemos el estriado, el liso y el cardíaco. El estriado es el que conforma los músculos voluntarios, también es llamado músculo esquelético, porque están unidos al esqueleto por medio de los tendones, que ya vimos. ¿Dónde están los tendones? Ahí están. Tendones que conectan justamente músculo con hueso, ¿sí? Después tenemos el liso. La fibra muscular lisa no participa en los movimientos voluntarios, se contrae o se relaja de manera automática en respuesta a estímulos nerviosos generados por el sistema nervioso autónomo. Un ejemplo son los músculos que recubren el tubo digestivo, ¿sí? Entonces, el liso, ya saben que se contraen o se relajan de manera automática. ¿Sí? Dependen netamente del sistema nervioso central. Estos no son, entonces, movimientos voluntarios. Y el cardíaco se encuentra solo en el corazón y generan los movimientos involuntarios, por lo que este órgano impulsa la sangre a través del sistema circulatorio. Tenemos entonces el músculo esquelético, ¿sí? Que sería entonces el músculo voluntario, que sería el que conforma entonces principalmente el aparato locomotor, ¿sí? Después el liso y el cardíaco, que serían involuntarios. Y así entonces, conociendo esto, pasamos a la musculatura, músculos del cuerpo humano. Hay una vista anterior, lado derecho, como pueden observar, son los músculos más superficiales y del lado izquierdo tienen la musculatura un poco más profunda, ¿sí? Les voy a dejar para que ustedes pueden ustedes descargar alguna otra imagen que les sea más fácil para que vayan marcando. Pueden dejar, inclusive pueden imprimir inclusive solamente la imagen en sí y van ustedes colocando los nombres. Es otra forma de adentrarse un poquito más y de hacer ayuda a memoria también, ¿sí? Acá tenemos entonces el músculo del cuerpo humano vista posterior. El lado derecho es superficial, con los músculos más superficiales, y el lado izquierdo serían los más profundos. Dejo ahí para que estudien y se diviertan este fin de largo. Y vamos a continuar entonces en la siguiente clase, chicos, ¿sí? Pero ya nos adelantamos bastante dentro de todo. ¿Alguna duda? Nada, vamos a volver a leer un poquito, chicos, porque esta vez se quiere enredar un poco, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, chicos, les agradezco muchísimo eh, la paciencia. Vamos a continuar nuestra clase en el siguiente sábado. Eh, en teoría va así nuestro desarrollo de clase también, ¿verdad? Hoy es primero, vamos a revisar un poco el calendario para que ustedes se organicen también. Tenemos entonces el primero y el 8 clase virtual teórico, y el 15 de marzo sería nuestra clase presencial. El 22 estaríamos cerrando con el examen otra vez modo virtual, ¿está bien? Si todo marcha bien y no hay ninguna actividad o no hay ninguna complicación, entonces ese sería nuestro calendario para el módulo para que se vayan organizando también, ¿sí? Cualquier duda, queja, sugerencia, tienen el grupal, pregunten, investiguen, traten de estudiar un poco de los huesos otra vez y un poco ya de lo que es la musculatura, ¿sí? Perfecto, profe. Dale, pues muchísimas gracias. Le voy a cortar hoy por condiciones no muy agradables. Vamos a recuperar la siguiente clase. Que te ¿Estamos? mejores pronto. Muchísimas Dale, profe, que gracias. te recuperes.
Gracias, muy amable. Nos vemos próxima clase. Buen fin de semana, se cuidan. Igual para vos y que te mejores ya. Gracias. Dale, chao, chao. Chao, chao.